Buenas tardes, noches, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a la clausura de la 24ª Jornadas de Historia que desde el pasado lunes se vienen ofreciendo encuadradas dentro de los festejos de la Luna al Fuego. Como podéis apreciar, esta noche, para echar el cierre de dichas jornadas, nos encontramos muy bien acompañados por el principal edil, nuestro alcalde, Juan Carlos Fernández, quien luego nos ofrecerá unas palabras de despedida en esta interesantísima edición que está llegando a su fin. Junto a él se encuentran nuestros admirados cronistas oficiales de la ciudad, quienes en esta ocasión han centrado toda su sesuda investigación histórica para podernos ofrecer este interesante libro que versa sobre edificios singulares de Zafra, la Casa Grande, una morada para un mercader, que en edición muy limitada, tan solo 150 ejemplares les vamos a obsequiar con motivo del 40º aniversario de Imprenta Rallego Sociedad Limitada, quien hace de mecenas en esta ocasión. Antes de entrar en materia y dejar paso a los verdaderos protagonistas de esta noche, organizándola me propuso Juan Carlos Rubio, al que tengo que reconocer que le profeso gran admiración y amistad, que presentara yo este acto en el que soy parte activa por ser el gerente de tan reconocida empresa y hablara en nombre de ella. Pero no lo veía ni elegante ni ético el que yo mismo comentara sobre estos talleres gráficos que se han llevado una gran parte de mi vida, porque lógicamente no iba a hablar desde la imparcialidad y ecuanimidad de sus serios registros llevados a cabo en esta región nuestra en su estimada existencia, pues ya muchos de vosotros los conocéis de sobra. Pero creo que sí puedo hablar con conocimiento de causa de cómo el soporte papel, quien hoy nos reúne, ha perdido esa gran vigencia que tenía casi desde los albores del segundo milenio, para, en este nuevo siglo, perderla. El mundo digital e Internet se imponen y todo tipo de procesos laborales y documentales, libros incluidos, son alterados y presentados en dicho formato. Algo imparable que viene inexorablemente a cambiarlo y revolucionarlo todo. Pero este no es el único tsunami que ha tenido que soportar, entre otros, el flagelado sector gráfico. En 2008, la crisis económica de Lehman Brothers, iniciada en Nueva York, arrasaría de cuajo con una considerable parte de las empresas y puestos de trabajo del primer mundo, al caer drásticamente su facturación. Luego vinieron a sumarse a este escalofriante aquelarre el COVID, su pandemia mundial, paralizando, y parece mentira, al planeta entero. Y como broche final en esta sufriente espiral, la guerra de Ucrania para acabar de sumirnos en una inflación inaguantable, diezmando a gran parte de la clase media y sembrando el hambre en los sectores más vulnerables de la sociedad. Factores que indudablemente terminan por hacer mella hasta en la esperanza de la humanidad. Y después de toda esta hecatombe, y a pesar de tener nuestras almas heridas y raídas por tanto tipo de adversidades, podemos constatar aún que estamos vivos. Así hoy nos reúne la nostalgia, como antaño, con este gesto de querer sin poder seguir siendo mecenas de publicaciones en soporte papel que quedarán ahí para generaciones futuras, como valiosa y tangible fuente documental. Pues, según declaraciones a la prensa de altos cargos de países del norte de Europa, como Suecia, Finlandia, Noruega, o las provenientes de ese Oriente, China, Japón, Corea, etc., se está comprobando que los alumnos retienen mejor las materias didácticas en los libros de texto de toda la vida que sobre la pantalla del iPad. Parece, por tanto, que en el horizonte la humanidad y con ella el sector gráfico comienza a ver tímidos brotes verdes de esperanza que falta nos hace. El valioso libro que vais a tener en unos momentos sobre vuestras manos es un tesoro hallado y descifrado fruto de la ardua y persistente investigación documental que estaba ahí, mucha de ella sepultada y diseminada en los archivos municipales tras siglos de quietud o encontradas en otras publicaciones sueltas de autores en la materia. Y estos dos grandísimos historiadores que tenemos la enorme fortuna de poseer en nuestra ciudad, la han sabido recuperar y ensamblar entre los cientos de carcomidos legajos que habrán tenido que remover y estudiar.
todo un logro para el conocimiento de nuestro extraordinario rico pasado. Y solo pido a Dios, para concluir, que nos ayude en este difícil caminar empresarial y humano, y que ojalá volvamos a vernos en una de estas, pues eso significará que Zafra aún seguirá conservando esta empresa gráfica que siempre colocó a nuestra ciudad en la vanguardia de la impresión digital. Bueno, pues a continuación le vamos a ceder la palabra a nuestro alcalde para clausurar el acto. Lo hace de una forma extraña, pero bueno, así nos han pedido desde la organización. Bueno, y tan extraña, si clausura ahora se van ustedes para casa, no escuchan a Juan Carlos José María y entonces mañana salimos en la prensa por otro motivo de los que debemos ser. Bueno, yo estoy muy contento de esta velada esta noche porque mi amigo Tomás, al que conozco desde también, bueno, yo tenía pelo entonces, lo conocía hace bastantes años, es una persona a la que admiro en lo personal, pero lo admiro también porque es empresario y a mí el mundo empresarial me parece que es quien realmente es la simiente del progreso y del crecimiento, pero además pertenece a un gremio que a mí siempre me ha fascinado, el gremio de las artes gráficas. Yo, que he tenido siempre algunas veleidades de darle al bolígrafo, es cierto que tengo muy mala letra, pero siempre me ha gustado el tema de la escritura y con arreglo a eso también me apasionaba ver cómo eso se plasmaba a través de las artes gráficas en una realidad palpable. Yo soy también, como Tomás ha dicho bien ahora, yo no soy de las tabletas y esas cosas, las uso también porque tenemos que estar con los tiempos que vivimos, pero a mí prefiero la prensa, incluso recuerdo y lo comento muchas veces, en la época dorada de las revistas Cambio 16, o de Tribuna, o de Época, o de Tiempo, que además eran revistas con contenido que algunas pesaban un montón. Yo me acuerdo Cambio 16 de 200 y pico de páginas. Eso hoy día es inviable porque es insostenible económicamente y bueno, y hoy día vamos a la inmediatez, la gente se mete en el Facebook, lee 4 tonterías y ya se da por satisfecho. No digo, Dios me libre de hacer una crítica a esto, digo que bueno, que el Facebook es muy dado a esas cosas. Por eso tiene admiración mi amigo Tomás, porque pertenece a un sector de la actividad económica que a mí personalmente me fascina. Y no solo me fascina, sino que además he tenido la inmensa fortuna de que en algunos de mis osadías o atrevimientos con materias relacionadas con la historia de Zafra, pues él, concretamente Tomás, con el que siempre he tratado, me ha echado una mano y hemos publicado unos libros primorosos en la edición, no tanto en su escritura, porque yo soy de andar por casa, pero es cierto que la han cuidado mucho y le tengo mucho que agradecer. Por lo tanto, es de celebrar que una empresa cumpla 40 años, es de celebrar que la haga en un marco de absoluta dificultad, en una época convulsa para el sector de las artes gráficas, porque lo es de agradecer su valentía y su afán de salir adelante, y desde luego es de agradecer que con todos esos condicionantes haya tenido a bien patrocinar el libro de nuestros amigos Juan Carlos Rubio y José María Moreno. Yo debo de confesarles que cuando empecé a oír hablar del equipo Rumor, a mí me desconcertaba, hasta que ya me explicaron. Rumor en historiadores, ¿qué es esto? Y yo, mira, hombre, Rubio Moreno, digo, quieto parado. Siento una profunda admiración también por nuestros dos cronistas de la villa, que desinteresadamente y con un gran sacrificio personal y con mucho tiempo dedicado a estas cuestiones, nos van ilustrando sobre el devenir de nuestra Zafra. Y en este libro, que es la que seguro no va a ser su última creación, pues yo he tenido poco tiempo de echarle un vistazo porque las circunstancias en las que estamos de ir aterrizando se nos hacen muy difícil. Pero he leído unas pocas de líneas y muchas veces en las primeras líneas comprendes muchas cosas. Y yo que he escuchado hablar de una casa que se construyó entre tal y cual año, pero sobre todo lo que me interesaba era que lo ponía en relación con una Zafra pujante, una Zafra burguesa, una Zafra en la que la burguesía tenía más peso específico que la nobleza. Después, claro, lógicamente la burguesía quería tener también su tinte nobiliario, es decir, las cosas que pasaban. Todo el mundo tenemos nuestro corazoncito y nuestro prurito de... Bueno, estas cosas pasaban antes. Me interesa esa Zafra pujante en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, porque me interesa mucho la Zafra pujante del siglo XXI.
porque me interesa mucho la zafra que lucha, la zafra de sus empresarios, la zafra de sus trabajadores también, lógicamente, porque no hay activo más importante en una empresa que sus trabajadores. Me interesa esa zafra próspera, que quiere prosperar, que quiere salir adelante. Por eso los primeros compases de este libro me han gustado mucho. Prometo leerlo, no he tenido más tiempo. Yo ruego a Juan Carlos, José María, que me disculpéis porque es que físicamente no he dispuesto de ese. Algún día descubriremos alguna cuestión con la física cuántica que nos permitirá hacer varias cosas al mismo tiempo, pero todavía no ha llegado ese momento. De modo que les deseo el mayor éxito en la difusión del libro, deseo que ustedes lo disfruten y les animo a seguir en la línea habitual de ellos, de volcarse por nuestra zafra, de estar haciendo cosas por ella y de poner su conocimiento, que es vasto, al servicio de todos. Y por último, las 24 jornadas de historia de Zafra y del estado de feria. Como siempre, son jornadas exitosas. Todos ustedes que vienen aquí son personas aficionadas a la historia, son personas expertas en historia, son personas muy comprometidas con la historia. Eso le lleva a un compromiso social también importante, porque la historia, al fin y al cabo, es el devenir social. Y toda persona que ama la historia, yo creo que tiene en sí ese compromiso íntegro con la sociedad. De modo que yo les agradezco mucho, en primer lugar, que hayan tenido la deferencia de invitarme. Sé que las jornadas siempre son exitosas, porque siempre hay un público que las recibe con agrado y las disfruta, y eso ya es razón de éxito. Yo no cifro el éxito de las cosas en que haya más o menos personas asistiendo a un evento. En este caso, bueno, yo he dicho evento, José María, discúlpame. Más o menos, bueno, aquí más o menos gente en este acontecimiento y bueno, pero esto también es señal de que es atractivo y que hay mucha gente que está dispuesta a escuchar y a recibir con agrado el conocimiento de Juan Carlos y José María. A mí lo que me queda es emplazarles para las próximas jornadas, para las del año que viene, si Dios quiere, que será las 25 jornadas, no es que sea el 25 aniversario, sino la 25 edición. Yo el otro día le planteaba a nuestros cronistas y a todas las personas que colaboran con ellos el reto de intentar hacer algo especial, pues yo me voy a permitir darme el gustazo de volver a reiterarlo y deciros que, por supuesto, contaréis con el Ayuntamiento en todo lo que necesitéis para que estas jornadas de historia sean, si cabe, aún más brillantes, que es muy complicado que sean más brillantes, porque ya tienen un nivel de brillo bastante importante. De modo que lo que me queda es, no voy a decir que quedan clausuradas, porque si no se van ustedes para casa, y yo también, y claro, aquí quedamos con la palabra en la boca de Juan Carlos y José María, eso sería muy poco elegante. De modo que les diré que cuando acaben ellos dos de intervenir y ustedes de hacer las preguntas que tengan por conveniente, quedarán magníficamente clausuradas las 24 jornadas de historia del estado de feria. De modo que disfrútenla, pásenlo bien, están emplazados el año que viene y yo ya me retiro para que los auténticos protagonistas del acto, que son Juan Carlos y José María, puedan dar de sí lo que ellos saben y con la clase, la categoría y el saber que lo suelen hacer. De modo que muchísimas gracias y adelante. Venga. Bueno, Buenas tardes, y a nosotros ya nos queda poco por decir de las jornadas que hoy concluyen esta última sesión de la 24ª jornada de historia de Zafra y el estado de feria, que como muy bien ha dicho el alcalde, han tenido un éxito como en años precedentes. También en estos últimos años hemos tenido la fortuna no solamente de traer investigadores que están trabajando sobre temáticas relacionadas con Zafra o las poblaciones aledañas de la comarca Zafra y Río Bollón o del antiguo estado de feria, sino que también hemos traído las presentaciones de libros que se han publicado sobre algún tema relacionado con la historia, el arte, la cultura en general sobre esta zona. Y también aquellos libros que han sido publicados por autores de Zafra o de otras localidades. El que estos últimos años se haya producido quiere decir que hay un bagaje muy importante en nuestra ciudad y en otras poblaciones,
con lo cual hay que congratularnos todos, porque es que todo esto que se hace sirve para conocer mucho mejor el pasado de esta ciudad y también la proyección hacia el futuro. Dichas estas palabras, bueno, me voy a centrar, ya vamos a centrarnos en la presentación del libro, que va a ser muy somera, porque vamos a dar unas pinceladas, porque lo interesante es leer el libro. También porque hay alguna parte del libro en el que aparecen muchos nombres y es complejo seguir el hilo de ellos. Y lo único que haríamos si les empezamos a hablar de nombres sería liarles mucho más. Para evitar ese problema, lo va a comentar Juan Carlos en su parte, vamos a ir alternando la intervención para hacerla un poquito más amena. Hemos utilizado un elemento que va a servir de ayuda para la lectura y la comprensión del libro. Lo primero que tenemos que hablar, aunque ya Tomás lo ha dejado apuntado, es cómo surge el libro, la idea de hacer el libro. Tomás contacta con nosotros hace algo más de un año, en el cual nos hace ver que con ocasión del 40 aniversario de la creación de la imprenta Rallego, él estaba pensando en que para conmemorarlo se hiciera un libro, se publicara un libro, y había pensado en nosotros para que realizáramos ese libro. Hay que decir que esa invitación no es lo más normal. Lo más normal que suele hacer en estos tiempos es una fiesta, unas invitaciones, unas distinciones, pero que se publique un libro conmemorativo no es lo más habitual. Lógicamente, ante esta invitación nosotros aceptamos gustosamente, porque la verdad es que era una cosa que no era normal, ¿no? Lo que teníamos muy claro cuando nos lo dijo es que no queríamos realizar un libro de historia sobre el pasado de la ciudad de la manera tradicional. Queríamos conocer ese pasado desde una óptica diferente. Y para ello pensábamos que el elemento que podía servir para explicar esa historia sería un edificio de la ciudad, un edificio singular concretamente. En la ciudad contamos con varios de ellos que sirven y sobre todo para convertir a la ciudad de Zafra en un atractivo, y son elementos identitarios propios de ella, no de otras ciudades, ¿no? También tenemos que decir que la primera opción no fue la Casa Grande, fue otro edificio, y en él nos centramos en el trabajo. Lo que pasa es que tras varios meses de investigación llegó un momento en que nos encontramos con un obstáculo, que era que no podíamos acceder a una serie de documentación que para nosotros era fundamental. Esa dificultad nos obligó a cambiar sobre la marcha hacia otro edificio, y que ha sido el de la Casa Grande. Este cambio en su principio no debía suponer ningún problema. La cuestión era que el tiempo ya no era el mismo con el que contábamos desde el principio, lo cual ha sido una carrera contrarreloj para alcanzar como mínimo esta fecha. Es verdad que nos habíamos planteado otra, pero el tiempo nos comía y no teníamos forma material de acabar el libro. Tanto que es así que hasta hace 2 semanas hemos estado modificando y alterando cosas, la que no ha sido que el libro estaba ya terminado hace tiempo. Eso prueba de la dificultad, porque es que ha habido que manejar una cantidad de información muy grande, no solamente de archivos de aquí, sino de archivos de fuera, el Archivo Histórico Nacional y de otros sitios, pero no solamente una vez, sino varias veces. Y es que a medida que hemos ido investigando y hemos ido conociendo, han ido surgiendo nuevas claves que nos ha obligado a repasar y volver a repasar la documentación para ir encajando, porque ha sido esto como un puzzle, que ya lo comprobarán ustedes cuando lean el libro. Este libro, por supuesto, no solamente, si les gusta a ustedes, va a ser obra nuestra. También quiero decir que en esa labor nos han ayudado una serie de personas a las cuales mencionamos en el libro, pero también queremos mencionar aquí. Y ustedes me van a permitir que lo lean. Hemos contado con la colaboración desinteresada de Fátima Álvarez, de María Jesús Domínguez, de Juan Antonio Fernández Toro, de Luis José Garraín Villa, de Eva Garzón, de César Gómez Martínez, de Claudio González Gerada, de Ana Moreno González, de Cristian Reyes Ramírez, de Guadalupe Rubio Navarro, de Juan Santos Rincón Morales
o de Rogelio Segovia Soto. Y por supuesto, este libro ha sido posible gracias al apoyo constante de nuestras familias y su comprensión, porque todo el tiempo que hemos tenido libre ha sido dedicado a este libro, sábados, domingos, festivos, con tan de intentar acabarlo y acabarlo bien, ¿no? Para que tenga el interés que nosotros montamos desde un principio. El libro lo hemos estructurado en una serie de capítulos que ustedes pueden ver aquí, que van desde los aspectos generales, de manera introductoria, hasta la propia casa, y luego unos capítulos finales que complementan el estudio. Los capítulos iniciales, como es el de la zafra de entre siglos, surge como una primera respuesta que se nos plantea a la hora de emprender el libro, y es cómo es posible una casa de este carácter, de este interés, de esta magnificencia, es posible que se realizara aquí en Zafra. Para dar respuesta a ello, nos vimos obligados a emprender un estudio de cómo era la Zafra de finales del siglo XVI y principios del XVII, de ahí lo del título de la Zafra de entre siglos. Y tenemos que decir que la Zafra del segundo duque de Feria, don Lorenzo Suárez de Figueroa, y que también era regido por su madre, doña Juana Dormer, era una zafra muy pujante, como ya ha señalado antes Juan Carlos Fernández, nuestro alcalde, y era pujante por varias cuestiones. Una, principalmente porque el comercio era el principal motor de la zafra de entonces. Y era el principal motor gracias a la intervención de comerciantes que desarrollaban su labor a nivel local y sobre todo de mercaderes. Los mercaderes no solamente intervenían en el comercio local, sino que ampliaban su campo de actuación a la provincia, al resto de España y a las Indias. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de la creación de compañías comerciales que les permitían una serie de inversiones que de otra forma serían imposibles de realizar. Bueno, pues hay una serie de mercaderes que se enriquecen, se incrementan sus beneficios de manera considerable. Uno de ellos es el autor y el creador de la Casa Grande, que es Fernando López Ramírez, que luego ya más detenidamente hablará Juan Carlos, y que ello permite realizar obras de este tipo. Un comercio que también se ve favorecido por las ferias. Las dos ferias de San Juan y de San Miguel han alcanzado una cota de éxito tan grande que ya, la cantidad de personas que acuden cada año, no solamente una semana, sino que ya se va extendiendo hacia un mes, lo que duran cada una de ellas, atrae un concurso de gente que antes era imposible. Pero esa feria, ese comercio no sería posible, y esa asistencia del público no sería posible sin la existencia de una industria artesanal muy potente. Una industria que ha ido creciendo no solamente en cantidad, sino en calidad. Ha ido dando respuesta a las demandas más peregrinas que podían surgir en cualquier momento, y entonces se han ido esparramando por toda la villa, creando talleres artesanos. La agricultura y la ganadería, es un complemento necesario, pero no en Zafra porque tuviera mucha importancia, porque el término de Zafra no es muy productivo. Es verdad que en relación a esa industria artesanal se desarrolla un tipo de agricultura industrial que, como dedicada al lino y sobre todo al zumaque, que va a ir destinado al curtido de pieles. La ganadería, también tiene cierta importancia y normalmente se ve envuelta en problemas con la mesta a causa del aprovechamiento de los pastos. También en esa zafra de finales del siglo y principios del XVII existían unas minorías que no eran problemáticas muchas. Una de ellas, como eran los judíos, ya se habían integrado plenamente y muchos de ellos constituían la base de los mercaderes de esa época, y habían intentado poco a poco que ese origen desapareciera. Un problema que se plantea de una minoría en esa época es la llegada de los moriscos tras la expulsión de las Alpujarras. Había moriscos desde principios del siglo XVI, pero ya se habían integrado, y varios centenares de esos moriscos que vienen detrás de la expulsión de las Alpujarras se van a asentar en Zafra, y va a ser un asentamiento un poco complejo, sobre todo porque van a ser varios cientos los que vengan
y hay un problema de infraestructura, como van a ser las existencias de casas. No hay suficientes casas para acoger a un número tan importante. Pero no va a ser un grupo conflictivo, sino que se van a integrar muy bien en la sociedad. Otro grupo importante que era el de los esclavos. No hay que olvidar que Zafra era uno de los focos más importantes del comercio de esclavos en la península. Aquí venían a venderse esclavos que traían los mercaderes portugueses y acudían gente de numerosos sitios. Muchos iban camino hacia las Indias y hacían parada aquí, ¿no? Y también hay que decir que había una minoría que iba adquiriendo cierta relevancia y que no eran problemáticos, aunque había ya intentos por asimilarlos y convertirlos y sedentarizarlos, como eran los gitanos. También hay que decir que en este momento ya la Inquisición había dejado de intrometerse en lo que era la sociedad del momento, ya había pasado el peligro que ellos consideraban que habían puesto los alumbrados. Y bueno, la clerecía, que había sido uno de los focos a los cuales quería atacar la Inquisición, la clerecía que existía en aquel momento de la parroquia de la Candelaria, ya había visto alejarse de ese peligro y ya se estaban centrando en que esa parroquia iba a adquirir un nuevo estatus superior, como sucedería en 1609 a convertirse en colegial. También Zafra en esos momentos se está convirtiendo en un foco artístico. Buena prueba de ello va a ser que el autor de la Casa Grande, Francisco de Montiel, va a erigirse en una especie de maestro que va a irradiar hacia muchas poblaciones de alrededor con construcciones que él va a hacer gracias a los conocimientos que ha adquirido. Unos conocimientos que también había otro grupo de personas que tenían, que eran los humanistas que había aquí, como era Pedro de Valencia y Benito de Arras Montanos, pues ahí tenemos ahí sus imágenes, que cabe destacar el proyecto que hay de crear una universidad en Zafra, que luego al final no se llega a realizar, pero que de haberse hecho hubiera cambiado bastante el panorama de la villa de aquel momento. También hay numerosos médicos que alcanzan el protomedicato, como Serván Durán de Torres, es decir, se forma una playa o juristas como los Ramírez de Prado, que alcanzan una importancia no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Es decir, era un conjunto de una Zafra próspera y brillante, ¿sabes? Que luego, bueno, con circunstancias que se producirán en el siglo XVII, mermará como otras muchas ciudades, ¿no? En cuanto al segundo capítulo, que es entre las calles Sevilla y Santa Marina, también responde a una segunda pregunta: ¿por qué se construye la casa en ese sitio? Lo más normal es que Fernando López Ramírez se hubiera establecido en la Plaza Grande, que era donde residían los mercaderes que aquí vivían. El problema es que la Plaza Grande en ese momento ya estaba completa y era difícil encontrar un sitio en ella para poder establecerse. Además, la idea que tenía Fernando López Ramírez no era el acomodarse a una vivienda previa, sino él lo que tenía en mente algo diferente, y para eso busca un sitio en el cual pueda establecer esa casa y le pueda dar realce no solamente a la casa, sino también a él mismo. Y es ahí donde surge la elección de la calle Sevilla en su confluencia con Santa Marina para construir la casa. Esto nos ha obligado a ver por qué se escoge la calle Sevilla. La calle Sevilla está sufriendo desde el principio del siglo XV, una vez que se establecen aquí los Suárez de Figueroa, un proceso profundo de transformación. Un proceso profundo de transformación que se va a ir acelerando a medida que va pasando el siglo XV y sobre todo del XVI. Bueno, pues para que vieran cómo era la calle Sevilla en esa final del siglo XVI, XVII, hemos reconstruido qué era lo que vería cualquier viandante que accedía desde el sur y atravesaba lo que es la Puerta Sevilla. Y vamos describiendo cómo era la calle Santa Marina, cómo cuando nada más pasar el cañón de la Puerta de Sevilla, a la izquierda se encontraba la Almena, y donde había un Cristo, que era el Cristo de la Almena, que muchas veces se llamaba así, como en el flanco, todo el flanco occidental estaba ocupado hasta la calle Fuente Grande, por lo que era el convento de Santa Clara. Enfrente hay una serie de distintas casas pequeñas, de hecho comprará alguna
Fernando López Ramírez para erigir el edificio, cómo llegamos a lo que es la calle del Ángel, que es la actual San Antonio, que dirigía al Palacio. Luego nos encontramos a la calle Cerrajero y enfrente a la Fuente Grande, la calle Cerrajero, que en la parte inferior se conocía como calle Cerrajero, pero en la parte superior era Alta de Cerrajero, o Licenciado Capilla, o Cura Viejo. Y esa confluencia de esas 4 calles, de esas 3 calles, calle Sevilla, Cerrajero y Fuente Grande, se llamaba en su momento las 4 esquinas. Y bueno, seguimos a continuación y ya desembocamos en lo que es la Plaza Grande. Es decir, que la calle Sevilla en esos momentos era tenía una demanda muy grande para vivir en ella y para trabajar en ella. Bueno, pues una de las cosas que también hemos realizado ha sido vaciar todos los protocolos para mencionar y relacionar a todas las personas que han vivido en el último siglo, los últimos tercios del siglo XVI y principios del XVII. No solamente para que conozcan los nombres de esas personas, sino también para que vean la actividad tan importante que se desarrolla en la calle Sevilla en esos años. Es decir, se asientan más de 20 oficios diferentes, en el cual predominan los sombrereros. Más de 22 sombrereros hemos encontrado. Tienen que tener en cuenta que solamente hemos consultado protocolos de un escribano, cuando existían 5. En alguna ocasión hay 2 escribanos, pero si se hubieran conservado los protocolos de los 5 escribanos, hubiera sido un panorama totalmente mucho más atractivo y diferente, ¿no? Bueno, pues analizamos y exponemos los distintos oficios con sus nombres, porque este trabajo es un trabajo en el cual aparecen muchos nombres, porque nuestra intención ha sido sacarlos del anonimato en el que aparecen en los papeles y que normalmente solemos tratarlo de manera general. Pues aquí hemos querido recogerlos y mencionarlos uno por uno para los que aparezcan. Y bueno, decir que la calle Sevilla no solamente es un centro importante de comercio, sino también es un lugar en el cual la gente acude para ver y ser visto. Y eso se hace muy evidente en lo que es las ferias. De hecho, muchos comerciantes que no tenían asiento, no tenían casas, se establecían y alquilaban las fachadas de las casas para establecer sus tenderetes y vender en ellos. Pero bueno, no me quiero extender más, pues solamente unos apuntes de lo que esos 2 capítulos hemos tratado. Ya le cedo la palabra a Juan Carlos para que continúe. Buenas tardes. Lo digo aunque sea en mitad del acto, porque no he tenido oportunidad hasta ahora de intervenir. Y también dar las gracias a Tomás Rallego y a la imprenta Rallego por esta edición y por supuesto al señor alcalde por la presentación y por la clausura anticipada de esta jornada. A mí me toca hablar de los 2 capítulos centrales del libro. Son, bueno, el que vamos a tratar de quién es el patrono, el comitente, el mecenas, es decir, quien manda a construir la casa. La casa se construye entre 1596 y 1601. En 1596 se compra el solar, la edificación que había previa, y en 1601 se concluye. Estos datos los tenemos simplemente uno a través de la documentación y el otro a través de una indicación que existía en la escalera de la casa y que ha sido borrada hará unos 15 años o así. Pero bueno, tenemos documentos gráficos, que eso lo enseñaré para que lo vean. Bien, pues durante ese tiempo se construye la Casa Grande y se construye para un mercader zafrense, Fernando López Ramírez. Ese era su nombre, no nos dice nada. Él fue bautizado con el nombre de Hernando, aunque a lo largo de su vida, bueno, utilizó siempre el Fernán o Fernando, aunque al final firma, ya lo verán, como Hernando otra vez, Hernando López Ramírez. Y la pregunta era, ¿pero quién era este individuo? Evidentemente, pensar que ha construido la casa, que la ha comprado, y tenemos que presuponer que es una persona muy adinerada. Y eso estaba claro. Pero lo que nosotros necesitamos es conocer quiénes son, de dónde procedía. De dónde procedía Fernando López Ramírez. En el libro encontrarán unos árboles genealógicos
bueno, están en blanco y negro, pero bueno, advertirán los cambios de tono, de gris, para poderlo seguir. Pero de cualquier forma lo que están viendo ahí es la ascendencia. Fernando López Ramírez y su esposa, que también lo construye evidentemente y no podemos dejarla atrás, que es Ana Gutiérrez, descendían de 3 de las familias más adineradas de Zafra en el siglo XVI. Por una parte están los López, por otra los Ramírez y por otra, por parte de ella, los Sánchez. Al menos en esas 3 familias. Yo creo que hay alguna más que todavía no nos ha dado tiempo a investigar, porque ya lo comentaba José María, la rapidez que hemos tenido que desarrollar el libro. Pero son los fundamentales. Por parte de padre, procedía de los López, y bueno, perdón, por parte de padre procedía de los dos, de los López Ramírez, que era el apellido que van a unirlo en su abuelo. Pero fíjense que al nivel de su abuelo, creo que es ese, aquí no marca nada. Bueno, perdón, dentro del libro van a encontrar también este otro tipo de árboles más pequeños, y en las propias páginas del libro, para que puedan seguirlo directamente. Al final encontrarán ese árbol general. Lo digo para que no... Bueno, los López era una familia de comerciantes asentados desde hacía ya decenas de años en la Plaza Grande. Concretamente los actuales números 12 y 13. Ahora verán la casa y la van a identificar rápidamente. Los López, bueno, el más antiguo que conocemos es Alonso López el Viejo. Su mujer todavía no hemos conseguido saber quién era, porque no aparece referenciada en ninguna parte, y por eso aparecen esos interrogantes que ven. Y a partir de ahí, bueno, pues aparecen su hijo, que es Hernando López Ramírez, llamado el Viejo, en la documentación, que casa con Ana Vázquez. Ana Vázquez era descendiente de los Ramírez, de la otra familia. Ahí se unen las dos familias, y por eso, a partir de ahí, vamos a verlo enlazados los dos apellidos, López y López Ramírez. Aunque el abuelo Hernando López también se llama López Ramírez, en realidad todas estas familias están unidas desde antiguo. Hay una práctica entonámica muy clara, si lo seguimos. De tal manera que todos están emparentados, incluso los Sánchez, que veremos que son los de Ana Gutiérrez, también están emparentados tanto con los Ramírez como con los López. Por eso vamos a ver una repetición enorme de apellidos. Y nos ha dificultado muchísimo la búsqueda de la documentación. Les comento que durante mucho tiempo yo estaba muy sorprendido, porque había encontrado una Ana Gutiérrez en la documentación, en las partidas de bautismo, que había tenido entre otras madrinas a una María de Jejas o Sesas, escrito con X. Los Sesas o Jejas eran unos albañiles, y en esta época, además de origen mudéjar, o sea, morisco probablemente, en esta época una persona de una categoría económica muy alta, pues era extraño que se casara con una persona de extracción económica, social o económica muy baja, hasta que evidentemente aquello no cuadró y apareció Ana Gutiérrez. Pero claro, ¿cómo sabemos todo ese tipo de cosas? Pues a través de la consulta sobre todo de los testamentos, cuando los hemos encontrado, claro. Los testamentos nos dicen quiénes son los hijos, quiénes son los padres, etcétera, y podemos ir enlazando unos datos con otros, de manera que es complejo. Bien, estos son los López. Los López vivían en esta casa que la pueden ver ahí. Hoy parece que son 2 casas, y en realidad lo son, porque una tiene la fachada en ladrillo picado y la otra no, pero originalmente era la misma casa. Se fijan, tienen el mismo remate. Hoy están numeradas con el 12 y el 13, si no me confundo, pero originalmente era una sola casa. Una casa que además tenía una portada muy elegante, ¿no? Con 2 querubines, y extraña para Zafra. Una casa probablemente construida a lo largo del siglo XVI. Esta es la casa de los López. Tenía otra puerta, los López eran comerciantes, tenía por tanto una puerta a la de la casa y la otra la de las tiendas, que solían estar en la planta inferior. Los López pues son también conocidos por ustedes. La tumba la tienen en la Candelaria, seguro que la han visto en muchas ocasiones. Es un lucillo sepulcral que desde la época del obispo Soto y Mancera tiene
dentro de ese marco con ese cuadro que es una adoración de los pastores, pero que originalmente no tuvo eso, tuvo otro retablo. Bueno, a lo largo de la historia tuvo 2 retablos, este sería el tercero, por decirlo de alguna manera, que llenaban. El último era un retablo de San Antonio, que ha desaparecido. Y debajo está la tumba la lápida sepulcral de Alfonso, de Alonso López el Viejo, o Alfonso, que bueno, está en latín, pero que viene a decir algo así como: aquí yace Alfonso López, por piadoso deber testamentario de sus hijos Fernando, o Hernán, López y Luis González, fue trasladado desde el primer templo de esta ciudad a este sepulcro de sus propios hijos, año 1555. Murió en el de 1541. Por tanto, esta es su casa, para que vayan enlazando hoy, que es importante para que entiendan a esta familia, y este es su sepulcro. Originalmente estuvo enterrado en la iglesia que estaba en la plaza, porque murió en el año 41 y la iglesia no se habilita como tal hasta años después. La otra familia es los Ramírez. La familia de los Ramírez es una familia muy curiosa. Juan Ramírez el Viejo, también un comerciante procedente de Segura de León. Como él, varias familias de aquel pueblo se asentaron aquí. Probablemente eran de origen judeoconverso, aunque entre ambas aguas, un investigador que estudió a los Ramírez de Prado, bueno, pues habla de una ascendencia que nosotros creemos personalmente que son más bien inventadas. Tengan en cuenta que los conversos en esta época no están muy bien vistos, y ellos, que son adinerados, no digo que Juan Ramírez, no me malinterprete, fuera un converso, lo serían sus antepasados, y precisamente para evitarlo, el recuerdo del hijo de tal, pues se trasladan de población, y ellos, evidentemente, para ocultar esos orígenes, pues lo que van a intentar a lo largo de su vida es emparentar con gente muy adinerada, y sobre todo si tenían notas hidalgas, sangre hidalga o nobiliaria, pues mejor. Bien, Juan Ramírez el Viejo, si se sabe, su esposa se llamaba Mencía López. Vean, los mismos apellidos se van repitiendo, ¿no? Probablemente tenían entre ellos muchos lazos de parentesco. Bueno, y hasta aquí llegamos a Fernando López Ramírez, que nos interesa. Es la otra rama de la familia y la que le da el apellido. La vivienda es esta, la vivienda en la que vivió Juan Ramírez el Viejo y vivió toda su descendencia. Es justo la que hace esquina, que continúa la de los López, y hace esquina, pero seguía hasta la calleja del Hospital de Santiago. Por tanto, es una casa bien profunda. También la planta baja se destinaba a tiendas sobre, en este caso sabemos que de tejidos, porque la heredan sus hijos. Es curioso porque estas familias, como están todas emparentadas, llega un momento en que esta casa, que va a recaer por herencia en Ana Vázquez, la madre de Pedro de Valencia, pues una de las hermanas de Fernando López Ramírez, casada con otro que se llama Juan Ramírez, que también de la propia familia, compran esta casa y enlazan la número 12 y 13 actual con esta y con la de al lado, de tal manera que las herencias posteriores han hecho que la casa central, que es la de los López, se parta en dos, la mitad pase a una y la mitad a otra, y que es la situación actual que tienen. Pues estos Ramírez, que eran aparentemente en vivienda menos ostentosos que los López, sin embargo, tenían un panteón, una capilla funeraria mucho más ostentosa. Es esta capilla, que ven dos imágenes. Este retablo, bueno, pues fue muy alterado por una restauración que en 1906 mandó hacer el obispo Soto y Mancera. Él dispuso allí un relieve con la Sagrada Familia, retiró una serie de cuadros que no debían estar en buenas condiciones, pero que es extraño que se perdieran. Y bueno, pues fue sustituido que vinieron a sustituir a esta imagen que veis de la Virgen de la Antigua. Esta Virgen de la Antigua es una devoción sevillana y muy extendida por toda esta zona en Extremadura. En Santa Clara había otra Virgen de la Antigua y existe en la actualidad otra en el claustro. Bien, la Virgen de la Antigua está vinculada siempre al comercio americano. Es decir, era la gran devoción que tenían los indianos, es decir, aquellos que salían de su población, llegaban a Sevilla y de alguna manera, y pasaban lógicamente a América.
Por tanto, se encomendaban a ella para los tratos entre América o las Indias y la península. Se preguntarán, ¿por qué Zafra la chica? Pues perdón, Sevilla la chica. ¿Por qué ese apelativo de Sevilla la chica? Pues no tiene nada que ver porque Zafra se pareciera, tiene que ver con este tipo de comerciantes, porque la titulación es muy antigua y aparece publicada desde el siglo XVII. Tenemos documentación donde a Zafra se la conoce como Sevilla la chica. Tiene que ver con estos comerciantes que, como ha comentado José María anteriormente, tenían esa vinculación con América, con las Indias. Mandaban hijos para allá, que comerciaban, traían productos, llevaban y se encomendaban lógicamente a ellas porque no solamente era el viaje de ir allí y llegar sano, sino volver y volver sano también, no naufragar. Y no solo ellos, sino las mercancías que traían o llevaban, como se imagina. Bueno, pues es curioso, a mí me ha llamado la atención que mientras hay una casa ostentosa, una tumba sencilla, o más bien sencilla, y esta que la casa es más sencilla, sin embargo la tumba era mucho más ostentosa. Bueno, pues enfrente justo de la iglesia de esta capilla funeraria está precisamente la de los Sánchez, en el lado septentrional, en el lado del Evangelio del crucero. Y a los Sánchez pertenecía la esposa de Fernando López Ramírez, Ana Gutiérrez. Siempre utilizó este nombre, no puso ningún otro apellido, siempre fue así. De Diego Sánchez, curiosamente, y de su abuelo y de su padre, de Alonso Sánchez, el viejo, y de Diego Sánchez, su padre, junto al abuelo y el padre, tenemos imágenes. Es raro en nuestra época que de dos mercaderes, que también lo eran, bueno, pues conservemos retratos. Y en este caso están en el retablo justo de la zona septentrional, como decía, que era el retablo funerario de esta familia. Ahí tienen a los lados el de Diego Sánchez, perdón, de Alonso Sánchez el viejo, a la izquierda, y de Diego Sánchez, el padre de Ana Gutiérrez, a la derecha. Bueno, el retablo también está muy alterado. Está muy alterado porque el obispo Soto y Mancera también decidió arreglarlo y ha tenido varias transformaciones, pero aunque tiene cuadros que no pertenecieron nunca a él, estos sí pertenecían y estaban originalmente metidos en la hornacina. Al frente había otra imagen, otra vocación, que no es la Virgen de vestir que actualmente tiene. Sí tenía tanto la Santa Cecilia, que está en la predela, la parte inferior, es que no sé si... o la Anunciación, que está en la parte alta. Bien, de Fernando López Ramírez, ya yendo al personaje, a mí me gustaría ser grafólogo, porque a lo largo de los documentos que hemos ido consultando, pues aparece su firma, y su firma va variando dependiendo de las épocas. Bueno, esta es la primera firma de Fernando López Ramírez. Firma como Fernán. Y si se dan cuenta, a la derecha tiene una especie de S con dos puntitos al principio y al final, ¿vale? Sí, a la izquierda. Sí, pero digo un puntito al principio de no sé cómo llamarlo, virgulilla o curva o signo, ¿no? Con dos puntitos. Después escribe su nombre, todo clarito, Fernán López Ramírez, y rubrica continuando con la Z. Bueno, pues esta firma la va a mantener a lo largo de toda su vida, con apenas variaciones. Esta firma es de 1588, es el momento en el que cobra ¿cómo se llaman? La dote de su esposa, la que le paga Diego Sánchez, su suegro, por su matrimonio con Ana Gutiérrez, por cierto, como 2 o 3 años después de casarse. Bien, pero si ven, las que vienen a continuación son 10 años posteriores cada una de ellas, en 1598, 1608. Esta, si ven, aparentemente es la misma, lo que pasa es que escribe Fernando, ahora pone todo su nombre, López Ramírez, y firma. Y dice uno, ¿y dónde está esa S tan...? Pues está. Es decir, estamos en el año 1598. La Casa Grande
la está construyendo, compra el solar, la casa en el 96. Por lo tanto, está en su época de mayor apogeo. Debía irle muy bien los negocios y además estaba encantado porque estaba construyendo la mejor casa de Zafra en aquel momento. Y si se fijan ustedes, la S es tan potente que invade la firma de Juan Rangel, otro que firma con él, pues él hace la S, además enorme, alargando, invadiendo el espacio de la firma del otro. La sensación que había, sin ser grafólogo ni mucho menos, es de potencia, ¿no? de sentirse, o al menos esa es la sensación que yo tengo. También la tiene en el anterior, la tiene en el anterior, pero sobre todo en esta, las líneas verticales, bueno. Y abajo, en 1608. Le faltaban 4 años para morir. Murió en 1600, no, perdón, de 4 nada, 3. Murió en 1611. En el 12 murió su madre. Y si se fijan, con 50 años, parece que las cosas son de otra manera, otra forma de pensar. Ha cambiado el nombre. Ha vuelto al nombre de origen, Hernando. Y además, entero, no Hernán, sino Hernando López Ramírez. El adorno inicial, esa especie de S y los 2 puntitos, muy reducido, casi simplemente parece con una L, ¿no? En fin, sería curioso estudiarlo grafológicamente para entender un poco su estado, diríamos, vital, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En fin, les comento que Fernando y Ana Gutiérrez mueren sin descendencia. Es decir, los constructores de la Casa Grande tienen una sola hija que muere a poco tiempo. No sabemos si nació mal o hubo algún problema en el parto. Lo cierto que sobrevivió unos días. Le dieron los santos óleos, que era la forma de decirte que no sobrevivió. Bien, pues al no tener descendencia este matrimonio, el problema que se plantea es qué pasa con la Casa Grande. Y sobre todo, teniendo en cuenta que además Fernando López Ramírez muere en 1611, como decían en mi pueblo, deprisa y corriendo. Es decir, probablemente de un infarto, o si no fue un infarto, algún tipo de enfermedad repentina. Solo le dio tiempo a escribir un breve testamento que, bueno, su madre intenta completarlo porque dice que no le ha dado tiempo ni a fundar una capellanía, que las capellanías entonces eran para ellos muy importantes porque era una forma, dejando una serie de fondos a la iglesia, se aseguraban que un capellán les dijera una serie de misas a lo largo de un tiempo y por tanto era una forma también de conseguir la vida, la gloria en el más allá, ¿no? Bien, pues lo cierto es que muere repentinamente y claro, al no dejar un testamento claro, la madre, y sin descendientes, la madre Beatriz de Miranda, que la ven ustedes ahí arriba, se convierte en coheredera de la Casa Grande junto, bueno, y de todos los bienes de Fernando López, junto con su esposa Ana Gutiérrez. Bueno, el problema es que la otra hermana que tenía, otra hija, Isabel, que estaba casada con Juan Ramírez González, también muere sin descendencia. Toda la herencia va a pasar a Ana Ramírez Vázquez y a partir de ella, que bueno, contrae 2 matrimonios, pero bueno, con el segundo sobre todo, que es el que nos interesa, con Diego do Campo, van a formar la siguiente línea, diríamos, de familiar, que van a ser los Ocampo Quijada, que después, como comentará José María, pues se enlazarán con los Daza Maldonado, que han dado de una manera, diríamos, irregular o poco exacta nombre a la casa en tiempo contemporáneo. Comentarlo solamente que la casa durante un tiempo va a plantear, tras la muerte de Fernando López Ramírez, va a plantear una serie de problemas hereditarios gordos. ¿Y por qué lo digo? Porque la casa, la viuda y la suegra llegan a un acuerdo de que la casa la valoran en 5.000 ducados, una cantidad exagerada, altísima, pero que no creemos que fuese el valor exacto de la casa, ni mucho menos, sino fue una cifra, diríamos, probable, ¿no? Como valorada a la baja, por decirlo de alguna manera. Y acuerdan que la mitad pase a la madre, a
la suegra, y la otra mitad a la viuda, pero con la condición de que la viuda viviría siempre en la casa mientras viviera, y la suegra heredaría la casa en caso de que la viuda le precuriera. Lo cierto es que no ocurrió así como es de prever. La suegra era muy vieja y se murió al año siguiente. Pero claro, la suegra tenía herederos, que van a ser, como podéis imaginar, los Ocampo Quijada, es decir, los descendientes de su hija Ana Ramírez Vázquez, que la veis ahí. Pero había una condición, que la otra mitad de la casa, Ana Gutiérrez, se la tenía que, bueno, se la daría a sus sobrinos, pero sus sobrinos tenían la obligación de vendérsela a los Ocampo Quijada. Cuando llega el momento, el problema es que los Ocampo Quijada no tienen dinero. ¿Por qué no tienen dinero? Pues muy fácil, José María lo ha apuntado anteriormente. Lo que pretenden es ennoblecer. El Ocampo Quijada, el Diego de Ocampo Quijada, sí, es verdad, tenía una alta consideración en esta casa, pero en realidad no. Digo, esta casa es el Palacio Ducal, porque era caballerizo mayor del Duque de Feria y tuvo muchos cargos aquí en Zafra, fue incluso alcalde, pero no tenía dinero. Era un hidalgo, un caballero de Santiago, pero venido a menos económicamente. Por eso emparentar con esta familia tan adinerada le venía bien. Sus descendientes, claro, fueron perdiendo poder económico, y cuando llegó el momento de pagar no había dinero. Y ahí se plantea un pleito muy curioso que va a durar bastante tiempo a lo largo del siglo XVII. Pero bueno, del que os apuntará algo José María si la parece. Y de cualquier forma en el libro estará y lo pueden leer. Pero es muy curioso, porque entran en medio el abad y entra un hermano suyo ahí con cambios de casa, una cosa curiosa. En fin, pero bueno, no les adelanto más, solo les apunto que es curioso. Bien, y el capítulo central, por decirlo de alguna manera, y que da nombre a la obra, es una casa para un mercader, es decir, es la construcción de la casa. Ya has apuntado, José María, que la casa grande está entre, bueno, todos lo sabéis, que no es tontería voy a decir, ¿no? Está entre la calle Sevilla y la calle Santa Marina, un lugar privilegiado a la entrada principal de Zafra, y como sigue estando en la actualidad, un centro importante. Bien, hoy todos consideramos que la casa es lo que vemos ahí, con el patio en medio y un poquito más. No, la casa grande no era esto que veis ahí. ¿Ven? En azul. Eso es lo que es hoy, aproximadamente. No somos delineantes para hacerlo. Pero es que la casa grande, casi con seguridad, era todo esto. Sabemos que las casas de la esquina y todas las que quedan fuera hacia la calle Santa Marina no eran de la propiedad de la Casa Grande, estaban vinculadas a la Casa Ducal, a la administración y a determinados miembros relacionados con el estado de feria. ¿Y por qué creemos que todo este espacio? Pues porque en las descripciones que se hace de la casa no solamente es el espacio en torno al patio y otras dependencias, sino que nos habla de jardines, huertas, galerías, caballerizas, es decir, una serie de espacios que es imposible que quepan ahí. Además, el espacio, si le ven, está como muy regular en el corte, por eso nos hemos acogido a ella. También alguien podría decir, bueno, pues podría venir por aquí, no lo puedo señalar, pero ven el tejado ese blanco, podría ir por ahí. Bien, eso es un arreglo moderno, porque además, si se fijan, ese tejado blanco está cortando un patio que hay al lado, que además parte del patio está en una propiedad actual y parte en otro, es decir, cortándolo al medio. Probablemente fuese desde esa otra línea. En fin, esto es más que una hipótesis, no podemos afirmar más, simplemente lo planteamos y lo dejamos ahí porque puede aparecer más documentación que bueno, podrá corroborarlo o no. Por cierto, si se han fijado, justo en la esquina izquierda suya, pero la parte que da hacia lo que hoy es este edificio, el Parador, el Palacio Ducal, hay una puerta antigua que da acceso a esa galería comercial que no se ha inaugurado. Pero pues esa posiblemente fuera una puerta falsa de la Casa Grande, porque además es de la misma época y con la misma estilo y forma de hacer que solían tener los Montiel, de los que ahora hablaremos. Bien, esta es la planta de la Casa Grande actual. Entonces, bueno, aquí ven el patio, está centrada en torno a un patio columnado de mármol, y aparentemente todo el mundo la vemos como una casa muy regular, parece un rectángulo perfecto, pero no lo es, si se fijan.
Tanto no lo es que el patio está virado, ligeramente inclinado. Bueno, la verdad que nosotros, incluso en la fotografía aérea se ve que hay una desviación. Esa desviación se debe precisamente a ese deseo que van a tener el maestro y yo creo que el propio Fernando, porque no nos podemos olvidar una cosa. Fernando debía ser un humanista y además estaba vinculado familiarmente a Pedro de Valencia. Son coetáneos, a pesar de que Pedro de Valencia era primo hermano de su abuela. Pero ellos eran de la misma edad, es una cosa muy, muy curiosa. Y Pedro de Valencia era uno de los grandes intelectuales de la España de comienzo del siglo, de finales del XVI y principios del XVII. Además participa en el comercio, en el negocio que tiene Fernando López Ramírez. Entre otros muchos negocios que además tenía de ganadería, tenía Fernando López Ramírez, era prestamista. A una de las familias que presta dinero es a la Casa Ducal. Bueno, eso podría contar mucho más José María. Prestó dinero y le tenían que estar pagando como si fuera una hipoteca, ¿no? Las rentas mensuales. Y hasta una cantidad enorme de, no sé si 8.000 ducados, o una cantidad enorme tenía su viuda impuestos sobre la casa de feria. 8.000 ducados. Lo que quiere decir que la otra familia tenía otros tantos. Bueno, pues esta casa, él cuando manda a construirla, lo que busca es una casa que sea imagen de su poder económico. Además que sea, porque esa casa va a dar una imagen de solvencia que tiene que tener todo prestamista o todo hombre dedicado al negocio, aparte de lo que pudiera ser de otro tipo. De tal manera que la casa muestra una aparente regularidad que en la realidad no la tiene. La casa, fijaos que tiene una especie de trapecio, pero sin embargo, cuando la vemos y si nos fijamos, nos parece absolutamente regular. Y aquí está la genialidad de Francisco de Montiel, del que ya lo citó anteriormente José María, y yo vengo a citarle ahora. No existe ni un solo documento donde diga que Francisco de Montiel hizo esta casa o la terminó. ¿Y por qué lo estoy diciendo yo aquí? Porque evidentemente la casa en sí misma es un documento. Nosotros creemos que solo los papeles son documentos, no. Este edificio es un documento y el documento habla. Lo que pasa es que es un documento material. ¿Y cómo habla? Pues por sí mismo y en comparación con otros. Voy a avanzarme un poquito porque quería llegar a esta imagen donde vemos tres portadas, las dos que están la del centro y la de la derecha son de la Casa Grande y la que está a la izquierda es la portada del Hospital de la Limpia Concepción de los Santos de Meimona, que sí está documentado, como pertenece a la Orden de Santiago, se ha conservado la documentación y lo hace y lo diseña Francisco de Montiel. De Francisco de Montiel tuve ocasión de hablar en mi tesis doctoral, pero es un autor que necesita una monografía para ser más conocido. Ya lo apuntó anteriormente José María. Montiel es, diríamos, después de esa playa de arquitectos que trabajan en la Colegiata y en el Rosario, va a ser el que de alguna manera domine el panorama arquitectónico del Zafra y su entorno, por dos razones. La primera, porque era maestro mayor de las obras del Duque, lo cual le daba una prestancia, es decir, una categoría, y por otro lado porque a su lado estaba Pedro de Valencia. Y es que Pedro de Valencia es uno de los grandes humanistas que probablemente, yo creo que sin duda, le tuvo que poner al tanto de toda la tratadística arquitectónica que venía de Italia. Estoy hablando de los tratados de Serlio y los tratados de Palladio, y sobre todo con el libro de Vitruvio, que era un arquitecto romano, pero que su traducción y su aplicación durante el Renacimiento, tanto en Italia como en España, va a tener unas importantes consecuencias. Y precisamente toda esa teoría humanista viene de Vitruvio, en el que habla y define cómo tiene que ser una casa dependiendo de la situación económica, la situación social que ocupe el que encarga la casa. Lógicamente él hablaba en la época romana y en el Renacimiento se adaptaba ese pensamiento a las condiciones, a los solares que tenía.
Bien, de la casa grande, bueno, esa es la planta. Fíjense que esta disposición virada, allí en el texto les explicamos el porqué, y el porqué es porque se está buscando que haya un equilibrio entre la portada y las escaleras, el patio y la escalera, que son los elementos fundamentales de la casa y que aún se conservan. Claro, pero era un problema, si la simetría, que es un elemento directriz de toda construcción, es decir, que haya a una parte y a otra los mismos elementos, si el lateral de la calle Sevilla es mucho más largo que el de la calle de Santa Marina, por tanto un rectángulo, es difícil conjugar la entrada por una calle y por la otra. Entonces el maestro, para hacerlo, juega con dos uno, virar ligeramente el patio, que apenas se percibe, y otro, el crear un zaguán, diríamos en acodo. Era además una forma, zaguán, una habitación previa. En vez de tener la puerta enfrente, pues la tenía en un lateral. Esa era una solución muy característica de las casas de tradición musulmana en España, en Mudéjar. De tal manera que esa entrada en acodo, aunque permitía tener la puerta abierta, también daba intimidad a ese claustro. Se podía ver, pero tenías que entrar dentro del zaguán para poderlo ver. De tal manera que eso. Y además, la puerta, al ponerla en acodo, siento no poder estar enseñándoles no sé si me levantarme, porque me voy a levantar porque creo que no funciona. Pero Perdón, si es que lo he hecho varias veces. Perdón, vale, perdón. Esta es la puerta, ¿vale? Pues aquí debió haber un zaguán. Lo que sentimos es que, claro, todo esto ha recibido muchas reformas y sobre todo una destrucción enorme del edificio. Debía estar la puerta justo aquí, por tanto en acodo. ¿Para qué? Para coincidir exactamente con la parte central, que es donde estaba la escalera. Es una hipótesis, habría que hacer una excavación arqueológica, obviamente, para saberlo, pero no creo que la empresa que ocupa actualmente nos lo vaya a permitir, ¿no? Ni nosotros tengamos dinero para hacerlo. Pero en fin, sin embargo, fíjense que la de Santa Marina era una puerta lateral, pero de cierta importancia, porque daba a la calle al final de la cual estaba la portada del palacio. Sin embargo, sí está justo enfrente de la zona central, la zona media del patio. La sección, bueno, pues es la portada principal, la sección lateral y la escalera monumental, que de la que después hablaremos. Bien, en la diapositiva siguiente ven el año, es decir, el dato hoy desaparecido, pero suponemos que estará debajo, que simplemente tendrá una capa de pintura encima y que se podrá recuperar más adelante, que nos da la finalización de la obra. Normalmente, cuando solo existe un dato cronológico, suele indicar la finalización. Sabemos que la casa la compran en 1596 y se la compran a una familia, pero antes sabemos que en ese lugar, la calle Sevilla, estamos hablando del siglo XV, no existía, era un camino, el camino de la calle Real, un camino, no había edificaciones, lo que había era huertas. El convento de Santa Clara, que está enfrente, se hizo por la compra de las huertas que había en esa zona, por parte de los condes de Feria. Y en este otro lado también había huertas, pero la casa de Feria, pues para levantar la casa de la que sería primera señora de Feria, Elvira Lasso de Mendoza, que viuda, acababa de fundar el monasterio, va a construirse, y ella viuda, su hijo ya está construyendo el alcázar, este alcázar en el que nos encontramos. Bueno, pues se construye una casa al lado de su hijo y coge un solar amplísimo. Después va a pasar a otros herederos de la familia, bueno, lo verán en el libro, de la familia de la Casa Ducal, hasta que por fin don García de Toledo, no el ayo de Carlos, al que le dedica, el ayo del príncipe Carlos, al que Ruy López le dedica el libro, no, su hijo, que se llamaba igual, pero él era hermano del tercer conde de Feria y este era sobrino. Bueno, pues ya sus herederos venden la casa a una familia particular de aquí de Zafra, también López, que no hemos podido saber más de quiénes eran, y esa familia en 1596 se la vende a Fernando López Ramírez y a Ana Gutiérrez. Las mujeres en esta época, como podéis imaginar, no tenemos ninguna firma de ellas, porque las mujeres era raro que firmaran, normalmente firmaban los maridos por ellas y ellas aparecían
En algún caso aparecen, pero son raros. De Ana Gutiérrez no conocemos ninguna firma. Este es el patio, de sobra conocidos por todos, pero quiero ponerles una curiosidad de él nada más porque no me quiero entretener. No me quiero entretener mucho y aburrirles, porque además tienen el libro ahí. Bueno, el patio sigue la tratadística de Serlio. Aquí, ahora los verán unas hojas que unas imágenes para que lo vean, pero no son copias de los libros de Serlio, que nadie lo imagine, en absoluto. Son interpretaciones que se hacen con estos elementos de orden clase. Si se fijan, utiliza serlianas. La serliana es un arquitrave, es decir, un elemento recto sobre columna y un arco. Por cierto, los arcos para los renacentistas siempre son de medio punto, es decir, una semicircunferencia. Aquí no hay semicircunferencia. Hay un arco carpanel de 3 centros. Bueno, si le cuadra mejor rebajado, es decir, menos de medio. No es medio punto, es un carpanel. Pero bueno, da igual. Quiero decir que es una innovación y propia diríamos, de la tradición de aquí de la zona. Si se fijan, entre las serlianas abajo hay unos recuadros y en el centro hay unos óculos que hoy tienen unas vidrieras. Bueno, pues la mitad de ellos están tapados. O sea, todos los de las esquinas están tapados. Y además recientemente, como verán ahora. Y en la parte superior también los tenía, pero no eran redondos, sino ovales. Eran óvalos. De tal manera que aquí se cerraron. ¿Alguien puede pensar por qué se cerraron? ¿Qué se le ocurre? Pues probablemente por los pájaros. Es decir, la cubierta que tiene hoy de cristal no tiene... Bueno, es reciente la actual, pero la más antigua no tendrá un siglo, como mucho, ¿vale? Por tanto, hasta ese momento los pájaros debían hacer su desaliño y los debieron cerrar porque no tiene otro sentido haberlo cerrado. Como se cerraron los que están en la esquina, incomprensiblemente. Esta fotografía es la más antigua, le agradezco a Manolo Méndez que nos la facilitase. Y es la más antigua porque la casa se ha vaciado completamente desde el punto de vista de las habitaciones. No queda nada, solo queda el caparazón, que son las fachadas, queda la estructura del patio, incompleta por cierto, ahora les diré por qué, y la escalera. De tal manera que el resto de la vivienda se vació además en los años 60, cuando además Zafra ya era conjunto histórico-artístico. Es algo que sorprende cómo se permitió, pero así no la hemos encontrado, ¿no? Pero si se fijan, en la época en la que la casa era hotel cabañas, en las esquinas también tenía los óculos, si se fijan. Y además tenía unos arcos diafragma en las esquinas que eran los necesarios para corresponder cada una de las filas de arcos que llegase al muro. Ahora estarán sujetados, imagino que por unas tirantas de hierro, pero claro, toda secuencia de arcos necesita al final otro arco que enlace con el muro. Pues esos arcos también han desaparecido, tanto en la planta inferior como en la superior. Aquí os la pongo en color. Tony Rallego le ha hecho esta composición ahora con la inteligencia artificial nueva, y bueno, pues la hemos utilizado de portada por darle una cierta novedad a la foto. Bien, pero bueno, y aquí ven que está totalmente vacía, que no hay nada. Fíjense las serlianas y la calidad digamos, del tratamiento de lo termal. Muy interesantes son las esquinas, porque las esquinas se solucionan con este trío de columnas, tanto en la parte inferior como en la superior, lo que le da una ligereza al edificio tremenda. Otro elemento muy interesante de la casa son estas escaleras, que no se pueden ver en la actualidad, ya hablaremos después de ello. Aquí tienen la subida, y después, desde la meseta intermedia, pues una fotografía hacia la parte superior. Como ven, el año que está aquí ha desaparecido. En la parte superior volvemos a ver esa disposición tan ligera que Montiel, bueno, pues construye en la Casa Grande. Y vean que han desaparecido las cubiertas. Por cierto, las cubiertas de la casa nunca fueron de bóvedas. La única bóveda que pudo existir, aparte de las de la escalera, que son bóvedas rampantes, lógicamente, la única bóveda que pudo existir debió ser la de la escalera, que o no se llegó nunca a hacer,
o realmente se buscó una solución con esa techumbre de madera que yo no lo sé, pero creo que no es más antigua del siglo XIX. Puede que se tuviera otra solución anterior y se cambiara. Todas las cubiertas, tanto de la planta baja como de la planta alta, eran de madera. Exactamente igual que esto que estamos viendo aquí, porque es coetáneo. No olviden que este patio se está construyendo casi al mismo tiempo, quizá un poco antes, pero casi al mismo tiempo. Los dirigidos por Francisco de Montiel también. Y eran de esta manera, exactamente. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque hubo una restauración hace unos años para adecuarlo a las tiendas que hay en la actualidad y se quitaron los techos rasos que había y aparecieron algunos de estos techumbres en la planta alta. La planta baja se había desaparecido todo. Y, por ejemplo, esta es una solución muy interesante y que da idea del conocimiento que se tiene del lenguaje clásico por parte de Francisco de Montiel. Francisco de Montiel, cuando está haciendo esto, tiene 40 años. Siempre hablamos de su hijo, Bartolomé González de Montiel, junto con él. Pero claro, en la Casa Grande debió intervenir poco, entre otras cosas porque Bartolomé tenía en aquel momento 20 años. Por tanto, ayudaría a su padre, pero no más. Esto es conocimiento propio de Francisco de Montiel. Y esto me parece algo que no tiene mucha más importancia, pues la tiene. Porque el capitel jónico, tiene el orden dórico y el orden jónico, el capitel jónico es un capitel difícil, porque lo que se busca es la simetría. Si los ponemos todos iguales, cuando llegamos a la esquina, no cuadra. Y entonces se le llamaba el capitel de la confusión, porque a ver cómo se colocaba, porque para que sea simétrico tiene que tener la misma cara la misma disposición que la cara en la que vaya, ¿no? Entonces, en vez de tener las volutas a un lado y a otro, tenía dos volutas en esquina y las otras dos haciendo juego con las paralelas. Bien, aquí se ven ligeramente, pero ven las marcas de los óvalos, se ven un poquito, pero se puede hacer una idea Y aquí la inspiración. Entonces, en el libro verán que les hablamos del Tratado de Serlio, les hablamos del Tratado de Palladio, que llega más tarde, pero también estampas de esos libros circulaban y probablemente llegaron a mano de Francisco de Montiel. Siempre suponemos que a través de Pedro de Valencia, que estaba en contacto con la corte, que estaba en contacto con los movimientos, diríamos, más modernos que había aquí. Sea como fuere, estos modelos son inspiración para estos dibujos de Serlio y de Palladio, a una parte y a otra, a la izquierda Serlio y a la derecha Palladio, sirven de inspiración, pero no de copia, y esto es importante tenerlo en cuenta. Ellos muestran lo que se está haciendo en Italia, muestran lo que se ha hecho en el mundo antiguo, pero no se copian, ¿vale? Sino se adaptan esos modelos a las circunstancias de la tierra. Igual ocurre con los otros modelos. Como ven, aquí está explicado por Serlio el capitel de la confusión, ¿vale? Para que veamos que tienen que llevar las volutas en cada cara para que sea absolutamente simétrico. En la planta baja no había ningún problema porque el orden era toscano, aunque tendríamos que decir dórico romano, pero bueno, no tiene triglifos, pero en la portada sí. Y en esta otra hoja que ven, la estoy señalando, es que, perdonadme, pero es que yo en mi ordenador parece que lo estoy señalando, pero ahí no. Sí, está bien. En esta hoja, también de Serlio, habla del ornamento rústico. ¿Y a qué se refiere? Pues al modelo de ornamentación de muros. Tenemos dos de ellos aquí. Por ejemplo, es que el ordenador lo veo de otra manera. Este lo tenemos en la fachada, que por cierto es muy alterado, como veréis, por haber ventanas, escaparates, puertas, etc. Y este otro, el punta de diamante, que es este inferior, lo tenemos en la escalera. No sé si se han fijado antes. Vale, lo tienen aquí y aquí. Lo cual indica que está al día el arquitecto de lo que se entendía modernidad. Y también el comitente, es decir, el que encarga la obra, tiene que estar de acuerdo con ella previamente. Y por tanto, tiene claro que esto es lo que desea para una casa que tenga una magnificencia, una imagen de poder económico importante. Bien, pasa José María, va a hablaros de los otros dos capítulos y bueno, vamos a terminar.
El capítulo de los avatares del destino, bueno, pues lo iniciamos con los nombres que adquiere la casa desde el principio. Desde un primer momento era conocida como Casas Principales, Casa Grande, pero lo que ha llegado hasta nosotros normalmente ha sido el nombre de la casa de los Daza Maldonado. ¿Y por qué el nombre de la casa de los Daza Maldonado? Porque en el año 1784 se publica este libro de Antonio Pons, El viaje de España, y en el que recoge la visita que él realiza a Zafra, y ahí aparece, si se dan ustedes cuenta, aparece que Zafra es Villagrande, con su colegiata y cabildo de canónigos, y dice, la iglesia es espaciosa y tiene buena fachada, con columnas de mármol dórica en el primer cuerpo y jónica en el segundo. Dice, la casa de don Ignacio Daza Maldonado, y es ahí la primera vez en la que se menciona la casa como de los Daza Maldonado. Este nombre nos ha llevado a indagar cómo ha enlazado los herederos que tiene la casa grande con la familia de los Daza Maldonado. Ya ha apuntado Juan Carlos antes que la sucesión va a ser una sucesión compleja, porque los herederos se van a ensalzar en ciertos momentos en pleitos que su resolución va a ser también muy compleja. No les vamos a hablar más de eso, lo pueden consultar en el libro. Pero en el año 1680, María do Campo Quijada, uno de los descendientes de la casa, que poseía la mitad de la casa junto a su hermano, casa con don Diego Gaspar Daza Maldonado, que era su tío. Él había nacido en Cádiz y se había marchado posteriormente junto con su familia, con su padre, a Málaga, donde fue nombrado teniente de correo mayor de la provincia, ¿no?, por el duque de Medina de las Torres. Eran nobles, pero no poseían, bueno, pues muchos recursos ni muchos bienes, y una forma de mantener su estatus era enlazar con familias burguesas. Las familias burguesas también buscaban ennoblecerse, como se ha comentado ya varias veces, y en ese caso en 1680 enlaza uno y otro, y a partir de ese momento el apellido de los Daza Maldonado va anulando al de los Ocampo Quijada. Don Diego Gaspar Daza Maldonado, la documentación nos informa, no es escasa, nos informa de que no poseía muchos bienes y se dedica a gestionar los recursos de la familia de ella. Él, es verdad que siendo joven había sido nombrado paje del rey, y eso le va a servir en cierto punto para pasar a ser designado gobernador de Mérida a finales del siglo XVII y posteriormente gobernador de Llerena ya a principios del XVIII. También va a ser nombrado gobernador de otra localidad, pero no va a tener mucha más importancia. Posteriormente, una vez que terminen estos gobiernos de esas poblaciones, van a retornar a la Zafra y se van a establecer en la Casa Grande, en la cual van a tener un pleito con su cuñado, que al final lo que va a permitir es que pase la casa a él y a su familia. Sus hijos también van a gozar de cierta relevancia social, y de hecho van a participar dentro de la estructura del Ducado de Feria una vez que se vuelve a establecer tras la finalización del concurso de rentas que se produce en 1741. Y él va a actuar como uno de los contadores en los primeros años. Estoy hablando de uno de los hijos. Bueno, pues descendientes de esos hijos son los que van a acoger poco antes de 1784 a viajero Antonio Pons, y que le va a mostrar, va a hacer de cicerone por la casa, ¿no? Pero esta familia de los Daza Maldonado, bueno, pues van a seguir viviendo en ella, pero cada vez con unas rentas más mermadas, y van a ofrecer la propia casa como garantía para obtener unos ingresos que deberán devolver con muchos intereses. Esos intereses los irán comiendo y les va a plantear unas dificultades tremendas, hasta que incluso se van a agravar cuando estalle la guerra de la independencia contra los franceses, de la cual tendrán ellos que marchar de aquí como otras élites locales, y terminarán durante esos periodos de la guerra
la casa será ocupada y sufrirá también numerosos destrozos. Tanto es así que cuando en 1813, que ya los franceses se hayan alejado de la población, será arrendada a 2 comerciantes para que establezcan en ella, en varias dependencias, pues un establecimiento mercantil. Ese arrendamiento va a permitir que se acometan una serie de obras que van a modificar el edificio y van a vaciar algunas estancias. Y ese, en principio, sería el periodo que abarcaría los avatares del destino. Pero quisiera también mencionar una serie de curiosidades. Una de ellas es que en 1658 la casa acoge al obispo de Badajoz recién nombrado y se establece en ella. Va a ser por poco tiempo, por pocos días va a fallecer y va a establecer en ella su capilla ardiente. Estamos hablando del obispo Diego del Castillo y Artigas. Pero lo más curioso ha sido averiguar que don Juan José de Austria en ningún momento moró en dicha casa. Él vino destinado por Felipe IV a Zafra como consecuencia de la guerra de sucesión que mantienen con Portugal, España en ese momento. Él había tenido una serie de campañas en otros lados de la península que había salido muy bien y había obtenido ciertos galardones y cierto renombre. En 1659, en que se firma la paz de los Pirineos y concluye la guerra con Francia, es destinado a Extremadura para ponerse al frente del ejército de Extremadura y luchar contra los portugueses. Él viene, pero se establece en el palacio. Quien sí establece en la Casa Grande ahí viene una imagen de don Juan José de Austria a la izquierda. Quien sí se establece en Zafra, en la plaza, en la Casa Grande, va a ser el duque de San Germán, que es la imagen que tenemos a la derecha, que había sido capitán y virrey de Cataluña y que también era uno de los generales que estaban al frente de los ejércitos en ese momento. Ni uno ni otro obtuvieron los éxitos esperados y bueno, al final no se pudo evitar que los portugueses alcanzaran la victoria y se separaran. En 1664 ya don Juan José de Austria se marcha de la villa y el duque de San Germán lo que deja es una serie de obras que emprende en la Casa Grande y que van a beneficiar a quienes le habían arrendado y que van a ser parte del valor que van a tener la casa una vez que se transmita. El último capítulo es el que hemos dado en llamar de un tiempo a esta parte. Tras el arrendamiento de la casa de los Daza Maldonado a los comerciantes zafrenses, bueno, pues ellos ya se establecen en otra localidad como es Villafranca de los Barros. Allí el Daza superviviente se va a vivir con una hija suya, una nieta, y se establece allí de por vida. Pero previamente lo que acuerda es ceder la Casa Grande al convento de Santa Clara para que el propio convento se resarza de las deudas que mantiene con ellos. Tanto es así que, bueno, no solamente ese arrendamiento no va a conseguir enjugar las deudas, pues el edificio está en unas condiciones ruinosas y los pocos dineros que obtienen las monjas con el arrendamiento lo van a tener que dedicar a restaurar y rehabilitar el edificio. Pero es que sobre la casa habían impuesto otra serie de censos a otros conventos, es decir, los convirtió en un lugar en el que no tenía salida ninguna salvo su enajenación. Su enajenación ya se va a producir no por parte del último de sus descendientes, sino por otros herederos que en 1873 la van a vender a un acaudalado hombre de negocios como era don José García de Gregorio. Don José García de Gregorio estaba casado, era de Jerez de los Caballeros, y estaba casado con una zafrense descendiente de los Cameranos. Voy a decirles el nombre, está Joaquina García Naharro. Quizás la adquisición de la casa por parte de don José García de Gregorio viniera por el interés de su esposa por destacar socialmente en Zafra, porque de hecho nunca llegaron a vivir en la casa de la Casa Grande la familia.
Ni siquiera sabemos si es durante esos primeros años la alquilaron o no, porque no hemos encontrado documentación en ese sentido. Pero bueno, la casa permanece en poder de los García de Gregorio y su mujer, y ya cuando llega al principio del siglo XX, la casa, los hijos descendientes de José García de Gregorio y de su mujer, la empiezan a alquilar a una serie de emprendedores que ya a ustedes les va a ir sonando más. El primero va a ser a don Leopoldo Martín Cabañas, que va a establecer a principios del siglo XX el Hotel Cabañas, como han visto ahí, tanto una imagen de un anuncio, y hay gente que estaban hospedadas en el edificio. Ahí va a permanecer hasta que en 1917 se marcha a su nueva instalación, que está en la Plaza de España, y coge el relevo y lo arrienda un instituto de educación física. El Instituto de Educación Física va a permanecer durante un año, ahí se darán clases de patinaje y de muchas actividades, con que parezca sorprendente, incluso de tiro al pichón dentro del propio edificio. La verdad es que ofrecía una serie de actividades muy diversas con la intención de poder atraer a público, pero no tuvieron tanto éxito y solamente lo tuvieron arrendado. Fue la ocasión que vieron dos también comerciantes establecidos en la calle Sevilla, que eran, bueno, pues Francisco Díaz García y Manuel López Guzmán. Era bajo la denominación social de Díaz y López, lo que alquilan ese edificio y establecen allí lo que se va a llamar el Buen Gusto. El Buen Gusto va a estar establecido hasta 1925, en el que los socios, tras una serie de disputas entre ellos, deciden traspasar el negocio y lo traspasan a otro comerciante procedente de feria, que establecido en la calle Sevilla, que también quiere dar más alas a su negocio, y es don Mariano de Toro. Don Mariano de Toro cambia también el diseño un poco en cuanto a la exposición de los materiales y de las mercancías que vende, y le da bastante bien, incluso en los periodos tan complejos como fue la guerra y sobre todo la posguerra. Pero ¿qué ha pasado? Durante ese periodo los descendientes de don José García de Gregorio han fallecido todos y no hay descendientes, con lo cual solamente había un hermano, ya quedaba uno de los hijos, de los dos que habían sido de José García de Gregorio, solamente quedaba un hijo sin descendientes tampoco, pero en los distintos testamentos y acuerdos que había establecido su hermano, había dejado una parte al erario diocesano, la nuda propiedad de ese edificio. Ni el erario diocesano ni el García de Gregorio superviviente tenían interés en la casa, entonces lo que deciden es ponerla en venta. Se la ofrecen a don Mariano de Toro, pero no sabemos el motivo por el cual no llegan a un acuerdo. El que sí se muestra interesado era un antiguo empleado de don Mariano de Toro, que es don Antonio Gómez Sánchez, que tenía una tienda por encima de la Casa Grande, cerca de la antigua Puerta de Sevilla. Habla con ellos y decide adquirir la casa. El problema es que no la puede ocupar porque se entablan un pleito entre don Mariano de Toro y don Antonio Gómez, y que no concluye hasta finales del 45, principio de 1946, en la que se hace ya don Antonio Gómez con la posesión de la casa y establece a lo que hemos dado en llamar posteriormente los almacenes Gómez. En la actualidad ahí tenemos una imagen de don Antonio Gómez, y bueno, en la actualidad son unos descendientes de don Antonio Gómez los que son titulares de la casa, que está explotada, bueno, por una serie de firmas comerciales que son conocidas por todos ustedes. Y en principio, un poco así deprisa para acelerar la presentación, pues esto sería lo que es el cuerpo del texto del libro que hemos dicho. Y ahora finaliza ya Juan Carlos la última parte. Bien, como ven, la parte final del libro pues son partes complementarias, ¿no? Primero son los árboles genealógicos, que son importantes para poder seguir toda la trama general. Aunque hemos dicho que dentro del cuerpo del libro y en los márgenes izquierda o derecha van también en pequeño esos mismos árboles. Tenemos también una serie de documentos
es importante a veces que los lectores de historia se acerquen directamente al documento. Quizás la mayoría no han estudiado paleografía y es difícil que se puedan leerlo, pero sí en una transcripción mecanográfica, ¿no? Como en este caso. De tal manera que algunas veces vemos cerca a los personajes y nos metemos en ellos. No sé si es que a nosotros nos entusiasman el leer esos documentos, pero de alguna manera nos acercan a esa vida, ¿no? Yo creo que a Juan le debe parecer algo similar, ¿no? La vida que... Bueno, y terminamos. Después está, bueno, la bibliografía, las notas, las abreviaturas, que son siempre elementos necesarios en toda publicación. Las notas, como veréis, son referencias, vais a encontrarlas al final. Tomás me preguntaba el otro día, ¿dónde están las notas, no? Y digo, hombre, al final, veis la página, vais a ella y con la referencia que haya en el cuerpo del texto, pues podéis ver allá. ¿Por qué van al final? Pues porque queríamos evitar porque son solamente referencias documentales, es decir, en tal documento de tal archivo o tal folio, pues aparece esto que decimos aquí para que de alguna manera una certificación, ¿no? Bien, y ya termino simplemente pues queriendo intentar poner en valor este edificio. Aparte de muchas otras cosas, y con su estudio hemos visto que el edificio hay que ponerlo en valor. Es cierto, y nosotros no estamos en desacuerdo en absoluto con que se dedique a funciones comerciales, porque siempre que vemos un edificio antiguo tenemos tentación de que se dedique a algún aspecto cultural, bibliotecas y tal. Bueno, vaciaríamos las ciudades si eso fuera así. No, nos parece bien. De hecho, la hizo un comerciante para sus negocios, además. Por tanto, sigue de alguna manera cumpliendo su función, aunque durante un tiempo se ennobleciera ligeramente, por decirlo de alguna manera, cuando los Ocampos y los Daza Maldonado la habitaron. Pero no surgió de gente ennoblecida, sino de gente burguesa que basaba sus ideales en otras cuestiones. Pero eso no impide que el edificio se mantenga bien. Aquí hay algunos todavía, no sé si está el alcalde, pero hay su teniente alcalde, sí lo veo aquí en primer término, algunas concejales. Sé que hay muchas cosas y puede que ya no estén aquí, pero hay cosas que se pueden evitar. Por ejemplo, toda la cantidad enorme de cables que precisamente por la parte arquitectónica más importante recubren la fachada. Pero no solo linealmente, sino en laterales. Parece como que es que no se le da valor a la casa grande, sinceramente. Y yo soy quizá uno primero en que no le da valor a lo largo de mucho tiempo, porque quizás no sabíamos. Tampoco cuando se ha ido convirtiendo en determinadas actividades. Se han abierto ventanas, porque cada una de estas molduras que veis aquí era la base de una ventana. Bueno, se han abierto las ventanas. Pero digo yo que estas ventanas tanto problema tienen por ponerlas en la parte, diríamos, de muro y subirlas un poquito y haber respetado el zócalo. Pues creo que no, pero sin embargo, y esto se ha hecho recientemente, cuando Zafra era un conjunto monumental. Yo creo que son cosas que, es más, estoy seguro que ahora mismo la empresa que lo lleva, si se tratara con ellos, probablemente por imagen, seguro que estaría. Pero es que se ha hecho una reforma de tipo de limpieza y se ha puesto delante de la sillería la papelera. Quiero decir, ¿por qué no se ha puesto un poquito más al lado o en el lado contrario si no hay nada, ¿no? Es decir, no se tiene en cuenta, no se ha tenido en cuenta. Y reconozco que yo el primero, quiero decir que no le he dado valor, pero que a lo largo de este estudio y de analizar las figuras, porque muchas veces a fuerza de ver las cosas nos acostumbramos. Y bueno, pues nos pasa en casa, dejamos un libro ahí puesto o un objeto y ahí se pasa años y no pasa nada, ¿no? Fijaos, todo este equipaje electrónico por todas partes. Aquí tenéis una esquina, más cables pueden ponerse. Tenéis la otra esquina. Tenéis la otra. No estoy exagerando, pero tenéis la fachada, la portada, que ahí veis, octubre de 2022, la fotografía. Tiene todo, casi todo. ¿No veis nada nuevo en la del 23? Sí. Es decir, más cables y más altavoces. Es decir, este año se ha colocado. Claro, yo comprendo que para que ponga altavoces hay que ponerlo, ¿no? Para megafonía. Va al sitio más fácil.
pero deberíamos verlo. No quiero decir nada con la placa, pero es que las placas, José María y yo, en las últimas legislaturas, creo que hemos presentado como 2 o 3 veces informes de que son incorrectas, no esas, sino todas, muchas más, y que se cambiaran. Pues, ahí sí. Después, por ejemplo, no lo sé cómo decirlo, cuando uno llega, a mí no me parece mal verlo lleno de modelos y de cosas de ese tipo, no pasa nada. Pero hay cosas que se pueden solucionar mejor. La iluminación no podía estar en la parte superior, en vez de una red. Pero para mí lo peor no es eso. Si os fijáis, los canalones que se pusieron cuando se cubrió por primera vez el techo, lo habéis visto en la fotografía del Hotel Cabaña, entonces sí se puede entender, pero ahora no. Y sin embargo se han puesto, tapan precisamente una de las cosas que más da ligereza al edificio, que es más característico de él. Se podrían abrir los óculos, es decir, poner en valor el edificio para que al mismo tiempo que cumple una función comercial, sus propietarios pues reciban las rentas oportunas, los empresarios que estén asentados tengan el nivel económico que esperan de esta instalación, pero al mismo tiempo enseñar un edificio claramente. Y además es que esta empresa en Salamanca ha hecho todo lo contrario. Si habéis estado en Salamanca, pues hay una iglesia que yo fui estudiante de Salamanca y jamás la vi porque aquello siempre estuvo cerrado, y de pronto mi sorpresa fue cuando entré y vi que estaba restaurada, que la habían preparado y que aquello era una tienda de esta misma empresa, ¿no? Por tanto, no creo, si se trata con la empresa, que no se pueda conseguir que esto vuelva. Y claro, ya para mí el colmo de los colmos es que uno de los elementos más significativos del edificio, que es la escalera monumental, no se puede ver porque forma parte de los almacenes. ¿Cómo patrimonio ha consentido que esta galería se cierre? Se ha cerrado, no lo parece, pero está cerrando en la escalera que está aquí detrás. Aquí veis los 2 huecos, la ventana y la escalera que sube a la parte superior. Sinceramente no lo entiendo. Y se ha permitido, además, cuando es tan estricto, y lo digo por experiencia personal. Perfecto, no queda. Y esto no lo puede ver la gente. Aparte de que está pintada con una pintura muy gruesa y que habría que restaurarla. Pero vamos, yo no creo que haya ese problema. Aquí veis los canalones, que os comentaba, que es que ocultan la columna por tan enormes como son. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia, y si tienen alguna pregunta y les podemos responder, pues lo hacemos, aunque yo creo que nos hemos pasado largamente y quizá lo que ya merezca la pena es darles el libro, bueno, los ejemplares que tenemos. No sé si podrá ampliarse la edición, pero sí les comento que lo trataremos, pero si no en breve lo colgaremos en la red, para que al menos digitalmente tengan acceso a aquellas personas que no lo puedan conseguir, ¿vale?